Buenas tardes con todos. El día de hoy el webinar es consideraciones y recomendaciones para la selección de motores eléctricos a cargo del jefe de producto Edgar Condori. Sus micrófonos están apagados para una mejor webinar. Cualquier consulta, cualquier duda que tuvieran, por favor, la realizan a través del chat o del apartado de preguntas. También indicarles que en la parte de documentos van a poder encontrar la presentación del día de hoy para que la puedan descargar y puedan ir a la par con la presentación. Edgar, te doy pase para que empieces con el webinar. Listo, Diego, gracias. Bueno, gracias a todos por su presencia en este nuevo webinar. Bueno, el día de hoy vamos a tocar el tema consideraciones y recomendaciones para la selección de motores, principalmente la agenda. Vamos a hablar un poco de conceptos básicos, bueno, conceptos que ya varios de ustedes pueden conocen, y vamos a reforzar de repente algunos términos que por ahí no son tan conocidos o que son bien importantes en el tema de motores, pero a veces se nos olvida, se nos escapa. Y bueno, eso vamos a reforzar tanto en la parte eléctrica, tanto en la parte eléctrica como en la parte mecánica, ¿sí? Así que comenzamos. Para comenzar, ¿qué es un motor eléctrico? Ya es bastante usado en todo lo que es la industria, prácticamente toda la industria se mueve principalmente debido a los motores eléctricos. A modo simple nada más, es un dispositivo eléctrico que convierte la energía, bueno, eléctrica también, energía eléctrica, en energía mecánica, ¿sí? Energía eléctrica en base a voltajes y corrientes. Internamente se generan campos magnéticos, corrientes. Estos campos magnéticos lo que hacen sobre el motor es generar giro sobre el eje y a su vez generan torque, ¿sí? Ese torque es lo que se va a utilizar para mover, en este caso, la carga, ¿sí? La salida, la potencia que va a salir es potencia mecánica, ¿sí? Esta es la potencia que normalmente ustedes van a encontrar en la placa de datos de los motores, ¿sí? Esta es la que más van a utilizar y la que más se van a hacer los cálculos para el tema de dimensionamiento de cargas, dimensionamiento del ventilador, de la chancadora, del molino. Este es el dato que ustedes van a utilizar. Y a su vez, lo que es la potencia eléctrica es la que van a utilizar para los cálculos de energía, cálculos de ahorro de energía, consumo de energía, en base a la corriente que ustedes van a usar y bueno, el voltaje de red que ustedes van a tener, ¿sí? Así que esto es lo básico bueno, que ya la mayoría conocemos y bueno, lo que debemos tener en cuenta, ¿sí? Ahora en la presentación lo que vamos a ver, más que las características así técnicas internamente, cómo funciona el motor, vamos a ver las características de cómo seleccionar, ¿sí? Por ejemplo, no sé, datos de potencia, voltajes, tipos de ambiente, altitud, esas cosas, digamos, que a veces al momento de hacer una selección, al momento de hacer una cotización o cualquier requerimiento de motores, siempre nosotros debemos solicitar, siempre los clientes tienen que manejar esa información. Eso es lo que vamos a tocar ahora, ¿sí? Para comenzar, uno de los puntos que tenemos que revisar es el suministro, ¿sí? El suministro está dado principalmente por la red de alimentación, que nos entrega a nosotros voltaje y nos entrega frecuencia, ¿sí? Vamos a ver cuáles son los tipos de voltaje, frecuencia, qué características tiene el tema de suministro que alimenta el motor eléctrico para que pueda operar, ¿sí? Otros temas que vamos a tocar son las normativas. En los motores existen varias normativas, pero vamos a tocar las dos principales que se manejan a nivel mundial para el tema de motores y que un poco definen también las características que deben tener esos motores, ¿sí? Ese es en el punto 2 que vamos a revisar. En el punto 3 es el ambiente, ¿sí? Porque el ambiente, llámese altitud, llámese altura, llámese temperatura de ambiente, llámese polución o algún material extraño que pueden tratar de ingresar internamente al motor. Todas esas características ambientales también afectan para la selección del equipo. Esos términos también vamos a revisar uno por uno para que también puedan conocer qué del medio ambiente puede afectar en la selección del motor, ¿sí? Algo más, el tema de la carga, como punto número 4. La carga también es importante para el dimensionamiento del motor. La carga, llámese, no sé, el tipo de carga. Puede ser una chancadora, puede ser un ventilador, o el tipo de torque que requiere. También es importante, o el factor de servicio que va a requerir que tenga el motor para que pueda mover la carga. También esa cosita también es importante para que el motor sea correctamente dimensionado.
Y por último, las características internas en sí del motor. En este caso puede ser, por ejemplo, los accesorios, pueden ser, no sé, los sellos, el tipo de sellado que puede tener el motor, o no sé, la posición de la caja de terminales, ya características que ya van un poco por el tema del diseño de los equipos, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver en esta presentación. Como le digo, cada uno de estos puntos son importantes. A veces el cliente solamente toma en cuenta solamente los datos de suministro de repente, que es potencia, voltaje, velocidad y algunas características eléctricas, pero a veces no se da cuenta que puede obviar de repente el tema de la normativa, el tema del tipo de ambiente que también es importante, o a veces en muchos casos la carga no se tiene en cuenta qué tipo de carga es y solamente a veces se dimensiona un motor estándar cuando la carga de repente es una carga pesada. Así que es bien importante no solamente tener estos dos puntos en consideración, sino tratar de ver todo el tema de normas, ambiente y cargas para hacer la correcta selección. ¿Sí? Así que en base a esto vamos a comenzar a tocar punto por punto. Igual cualquier consulta que pueden tener la pueden realizar a través del buzón de preguntas, bueno, y al final van a ser atendidas. Para comenzar con el perdón, con el suministro, ¿sí? Principalmente el suministro está dado por la red, está dado en este caso por la línea de transmisión, por la red y por el tema del voltaje que va a recibir o que tiene el cliente en mino, en la industria. Normalmente los voltajes estándar que se manejan es variado, pueden ser en 230 voltios, 440, 460. Lo normal que se maneja en minería e industria son voltajes de 460 voltios o 440 voltios, ¿sí? Eso es lo más común, lo más estándar que se maneja en minería, ¿sí? Y bueno, la frecuencia de red que también nos da el suministro puede estar en 60 Hz o en 50 Hz. Normalmente en Perú la frecuencia que se trabaja es 60 Hz. Son pocos los lugares en Perú que se trabajan con 50 Hz. Por ahí algunas azucareras en el norte, algunas industrias de repente en la selva que pueden trabajar con 50 Hz, que son pocos, pero la gran mayoría, por lo menos el 95%, 90% es más, trabajan con frecuencias en 60 Hz, ¿sí? Pero acá hay una relación, una tabla que relaciona el voltaje con frecuencia, ¿sí? Normalmente 60 Hz es utilizada en Estados Unidos, en Norteamérica, y trabajan con voltaje de 460. En cambio, en Europa o en Sudamérica, Argentina, Chile, ellos trabajan con 50 Hz, ¿sí? Y bueno, y el voltaje de la alimentación también tiene 380 o 400 voltios, cualquiera de esos dos, ¿sí? Pero en cualquiera de las dos opciones se puede fabricar o se puede suministrar equipos con cualquiera de estas variantes en voltajes y en frecuencias, ¿sí? Luego, otro punto importante es el tema de la velocidad de los motores. La velocidad de giro está dado por dos puntos, por dos características. La primera es la frecuencia. La frecuencia es la que nos da la red, que puede ser en 50 o 60 Hz. Dependiendo de eso, también varía la velocidad de giro. Y otro detalle importante es el número de polos que va a tener internamente el motor. El número de polos, la cantidad de bobinado que va a tener internamente en el motor. Pueden ser de 2, 4 o 6 polos. Estos son los números de polos o velocidades más estándar, ¿sí? Luego vienen 8, 10, 12 polos. Son menos comunes, son pocos los equipos, pocas las aplicaciones donde se va a tener esos números de polos. Así que normalmente lo más común es 4 polos, ¿sí? En 60 Hz. Esta es la velocidad más estándar, más común que se va a tener. Pero igual siempre hay que tener en cuenta que hay algunas aplicaciones, por ejemplo, ventiladores o bombas centrífugas que tienen que girar a gran velocidad, ellos, por ejemplo, trabajan en 2 polos, ¿sí? Y bueno, cargas pesadas, por ejemplo, chancadoras, fajas, donde requieren un mayor torque, ellos trabajan, por ejemplo, con bajas velocidades, 6 polos, 8 polos, 10 polos ya, porque a menor velocidad el torque aumenta, así que va en esa proporción, ¿sí? Pero este es en sí el resumen de cómo es la red, cómo llega en este caso al motor, ¿sí? Otro punto importante también que tenemos que tener en cuenta respecto al voltaje es la variación que existe en la red. ¿Qué pasa en el motor cuando el voltaje nominal se ve afectado por caídas de tensión o sobrevoltajes? ¿Sí? Por ejemplo, esta acá es una tablita, es un diagrama que al punto cero es el voltaje nominal. Por ejemplo, puede ser 440 o 460 el voltaje nominal que tiene el motor, ¿sí? ¿Qué pasa si ese voltaje nominal ocurre un desbalance en la red? Que, por ejemplo, ocurre en minería. En minería o en algunas industrias ahí existe lo que es la caída de tensión.
que de 460 o 440 puede bajar hasta 400 o 420 o 420 voltios. Por ejemplo, primero, ¿qué pasa con la corriente? Normalmente si hay una caída de tensión, si la caída de tensión es más o menos 5% o más o menos 10%, la corriente, si se dan cuenta acá, aumenta. ¿Sí? Así que acá aumenta, si es más o menos 5, puede aumentar prácticamente casi más o menos 5 en corriente, y si es más o menos 10, se eleva mucho más, puede ser hasta más o menos 10% en corriente. ¿Sí? Y si es más bajo, la corriente acá tiende a dispararse. ¿Sí? Así que eso tienen que tener en cuenta también al momento de hacer el dimensionamiento del equipo. ¿Cuál es la variación de la red, digamos, que tiene la minera? ¿Sí? O la minera o la industria. Si ustedes ven que el nivel de variación es bastante, puede ser que puede llegarnos hasta más o menos 15% o más o menos 10%, ustedes en el motor también tendrían que dimensionar o seleccionar los equipos para que puedan soportar esos niveles de variación de voltaje. Porque en sí lo que afecta a la larga en el motor es el tema de corriente, incremento de corriente, y por ende también afecta la temperatura interna del motor, y a la larga disminuye o reduce la vida útil de los equipos. ¿Sí? Así que eso es importante. Tanto cuando hay una caída de tensión como o cuando existe sobrevoltajes. Si existe sobrevoltajes también ocurre lo mismo. ¿Sí? Tanto en el tema de la corriente como también la corriente de arranque. ¿Sí? Acá en este punto lo más importante es cuidar el motor respecto a la corriente. Así que mientras estemos bien dimensionados el motor, correctamente dimensionado el motor con respecto a esta variación de tensión, ya la corriente se va a poder controlar o se va a poder mitigar. ¿Sí? Pero eso sí habría que tener en cuenta. ¿Qué más? Eso es respecto a la red. Ahora continuamos con respecto a las normas. Las normas que se manejan en los motores principalmente son dos. ¿Sí? Principalmente, una de las primeras es la normativa NEMA, ¿sí? Que habla de motores que cumplen con el estándar NEME, que son fabricados principalmente en Estados Unidos, México, Canadá, motores de procedencia norteamericana, ¿sí? Y la segunda más grande es la normativa IEC, ¿sí? Que son normativas que aplican para los motores de origen europeo, de fabricación europea, y que el estándar IEC se fue aplicando un poco a nivel mundial. Pasó a usarse en Europa, en Asia, en África, en Oceanía y en algunos sectores en Sudamérica, ¿sí? A diferencia de NEMA, que NEMA es prácticamente todo Norteamérica es NEMA, Sudamérica tiene algunos nichos de mercado que también trabajan con NEMA, principalmente lo que es minería, y bueno, y algunos sectores de minería también en otros países del mundo, ¿sí? Pero yo diría que a nivel mundial la norma que por ahí puede abarcar una mayor cantidad de países es IEC, o sea, tiene mayor aceptación, mayor uso a nivel mundial la normativa IEC. Sí, pero cada uno tiene sus propias características, sus propias ventajas, sus propios tipos, que por ahí se pueden hacer una comparación, pero cada uno tiene sus ventajas y desventajas en la mayoría de casos. ¿Sí? Así que eso vamos a tocar a ver, en el siguiente slide. Por ejemplo, las diferencias. ¿Qué diferencia un motor IS versus un motor NEMA? ¿Sí? Eso es lo que siempre nos preguntan o siempre tenemos ahí en mente. ¿Qué diferencia hay uno entre otro? ¿Sí? Normalmente los motores IS, por ahí he visto que más son usados en industria. ¿Sí? Todo el sector industrial o la industria en general trabaja con motores IS. Pero en cambio minería por ahí tienen mayor preferencia, podría ser con los motores NEMA. ¿Sí? Motores NEMA, motores de procedencia americana, en algunos casos podrían decir que un motor NEMA es más robusto que un IS. Eso es relativo porque ahorita vamos a ver las características de diferencia de uno y otro, pero esos son algunos de los conceptos que se pueden tener en la industria. ¿Sí? Para comenzar, por los motores IS. Los motores IS están bajo la norma IS 634. Los motores IS hablan de unidades europeas, por ejemplo, en milímetros, las potencias están dadas en kilowatts, los pesos están dados en kilogramos, o sea que todas las unidades que se trabajan en IS son unidades europeas o el sistema internacional. ¿Sí? A diferencia de NEMA, que NEMA trabaja con unidades americanas, llámese medidas en pulgadas, potencias en HPs, torques en libras-pies, todas unidades americanas. ¿Sí? Hasta ahí solamente serían diferencias en dimensiones, no habría mucha diferencia entre uno y otro. Luego vemos el tema de las diferencias eléctricas.
por ejemplo, con respecto al voltaje y con respecto a la frecuencia, que ya hemos comentado que es la alimentación de la red, ¿sí? Este es voltaje de alimentación de red y es frecuencia de red, ¿sí? No es con un variador de frecuencia, no es con un aparato electrónico, es el voltaje que te da directamente la red. Para el caso de IS, para el caso de IS, la norma nos habla que los motores que están diseñados bajo esta normativa tienen que soportar como mínimo variaciones de tensiones de más o menos 5%. O sea, si es de 440 puede llegar a 460 arriba y abajo 420 aproximadamente. Y en frecuencia es más o menos 2%. ¿Sí? Hasta ahí es la normativa IS. A diferencia de NEMA, NEMA es un poquito más holgado, te habla de variaciones de voltaje de más o menos 10% y variaciones de frecuencia de más o menos 5%. ¿Qué significa eso? De acuerdo a estos valores, teóricamente podríamos decir que un motor NEMA puede soportar mayores variaciones de voltaje y mayores variaciones de frecuencia. ¿Sí? Así que teóricamente podríamos decir que un motor NEMA es más robusto eléctricamente hablando. ¿Sí? En el bobinado, en las capacidades de soldar que puede soportar, en este caso, el motor en particular el bobinado. ¿Sí? Pero eso es relativo, porque esto es lo que te manda nominalmente la norma, pero en sí un motor IS también se puede fabricar, claro, como customizado, también se puede fabricar para que pueda soportar estos valores de voltaje, más o menos 10 en voltaje y más o menos, 10, más o menos 5 en frecuencia, ¿sí? Se puede fabricar, claro, pasa a ser un motor customizado, pasa a ser un motor para fabricación, un motor que por ahí excede lo que te pide la norma, pero también se puede fabricar motores IS para estándar minero. ¿Sí? Así que eso habría que tener en cuenta. Otro punto importante que también tenemos que revisar es el tema de los niveles de eficiencia. ¿Sí? En el caso de IS maneja múltiples niveles de eficiencia. Como verán acá, pueden ser eficiencias IE1, IE2, IE3, hasta IE4, y en los últimos años están desarrollando lo que es eficiencia IE5 todavía. ¿Sí? Así que IS sí tiene una variedad de niveles de eficiencia que ustedes pueden escoger, pueden seleccionar. De repente ustedes quieren un proyecto algo económico, donde el tema del precio es importante. Ustedes pueden seleccionar motores de IE1 o motores IE2. ¿Sí? O de repente ustedes tienen proyectos que el ahorro de energía es importante, o el cliente pide motores que cumplan con un cierto nivel de eficiencia. Ya ustedes pueden seleccionar motores de eficiencia IE3, motores IE4. ¿Sí? Así que eso habría que revisar. ¿Sí? A diferencia de NEMA, que NEMA sí solamente habla de uno o dos valores de niveles de eficiencia. ¿Sí? Para comenzar, en NEMA, el nivel de eficiencia estándar, el nivel de eficiencia estándar que se maneja en todos sus motores, es solamente un nivel de eficiencia premium. ¿Sí? Es un nivel de eficiencia premium, que en equivalencia sería equivalente a un IE3. ¿Sí? Un IE3 en IEC sería un equivalente a un Premium Efficiency. En el caso de IE2 o IE1, en NEMA, por ejemplo, como verán acá, no hay un equivalente. ¿Sí? En IE1 ni siquiera existe, o sea, ni siquiera fabrican motores de eficiencia estándar. ¿Sí? IE2, antiguamente existían motores con un nivel de eficiencia EPA o Efficiency Energy, pero ya hasta hace algunos años ya esos motores ya dejaron de fabricarse. Ya prácticamente estos motores de este tipo ya no se fabrican, o si se fabrican ya se fabrican customizados. Ya hasta el precio de estos motores puede salir hasta más caro que un motor de eficiencia premium, porque ya es un motor especial, customizado, que ya sale de la línea de producción. ¿Sí? En cambio, ya ahora en NEMA, ya solamente todos sus motores son eficiencia premium. ¿Sí? Desde el más estándar, los motores que tienen en stock, cumplen con este nivel de eficiencia. Por ahí la desventaja de NEMA es que NEMA todavía no habla de niveles de eficiencia IE4 o IE5, todavía no están dentro de su norma, posiblemente en un futuro ya empiecen a trabajar con IE4 y IE5, pero hasta la fecha solamente se manejan, habla de niveles de eficiencia premium efficiency. ¿Sí? Por ahí, ventaja de NEMA, que NEMA tiene todos sus motores de stock, como este dorado, todos sus motores de stock ya cumplen con un nivel de eficiencia premium. ¿Sí? Pero ese es, ahí diríamos que un NEMA es más robusto, es más eficiente, porque todos sus motores son premium. Sí, pero eso es relativo, porque IS también tiene premium, pero aparte IS tiene otros motores alta eficiencia o estándar que por ahí es para otro tipo de negocios, otro tipo de proyectos. Sí, así, pero esa es un poco la diferencia. Otras diferencias ya por la parte mecánica ya van, por ejemplo, en el tema del montaje. Por ejemplo, un motor IS
Normalmente los motores ICS como estándar vienen con la caja de terminales en la parte superior e internamente en los terminales vienen con placas o borneras para que el cliente con las placas nada más puedan hacer el conexionado. No sé, si hay de 6 terminales vienen con 3 placas para que puedan facilitar la conexión. En cambio, en NEMA los motores vienen con la caja normalmente a la izquierda, visto desde el lado de la copla, caja a la izquierda visto desde el lado de la copla, y los cables vienen cables sueltos o cables pelados. ¿Sí? Que por ahí es más fácil de repente la conexión, porque no hay, no es tan pequeño, digamos, la caja de terminales, pero ahí tiene depende también cómo lo prefiere el cliente. Sí, pero en este caso son cables sueltos, cables libres, o en algunos casos cables pelados, para que el cliente pueda conectar con la cometida. Sí, pero acá en el caso de IS sí viene con bordas. ¿Sí? Eso sería principalmente la diferencia entre un motor IS y NEMA. Bueno, seguimos avanzando porque hay bastantes temas por ver. Luego, el tema de la eficiencia. La eficiencia también es importante en los motores, porque principalmente la eficiencia nos dice qué tanta corriente está consumiendo un motor, qué tanta corriente está consumiendo un motor para que me dé una cierta potencia, una potencia mecánica, ¿sí? Mientras menos corriente consuma, mientras menos corriente te absorba de la red un motor, para darte la misma potencia mecánica, significa que el motor es mucho más eficiente. Es mucho más eficiente y por ende el consumo de energía, el consumo de dinero, de corriente y de dinero es menor, ¿sí? Y por ende el ahorro de energía es mucho mayor. ¿Sí? En resumen, ¿qué es la eficiencia? La eficiencia es una relación, qué tanta potencia eléctrica que ingresa al motor se convierte en potencia mecánica. ¿Sí? Eso es nada más una relación. ¿Sí? La potencia mecánica se puede calcular en base a velocidad y torque, y la potencia eléctrica se calcula en base a voltajes y corrientes. ¿Sí? No hay mucha ciencia, digamos, en esta característica. ¿Cuáles son los valores de eficiencia que se tienen en el mercado? ¿Sí? Como lo mencioné, en el caso de IEC, por ejemplo, o su equivalente en NEMA, se habla de niveles de eficiencia IE1, IE2, IE3, IE4. ¿Sí? Estos son los valores de eficiencia que se tienen. La eficiencia varía en respecto a la potencia, por ejemplo. ¿Sí? Si nos damos a cuenta acá, motores de mayor eficiencia, por ejemplo, 100 kilowatts, 200 kilowatts, 300 kilowatts, hasta 370 kilowatts, manejan niveles de eficiencia de 94, 95, si es IE3 hasta 96. ¿Sí? En cambio, motores pequeños, no sé, de 1 kilowatt, 2 kilowatts, manejan niveles mucho más bajos, que pueden ir en el rango de 80%, 85%, dependiendo del tipo de nivel de eficiencia. ¿Sí? Así que no se puede hablar de un solo valor de eficiencia porcentual para todos los motores de IE3 o todos los motores IE2, porque ese valor de eficiencia varía principalmente en función de la potencia. ¿Sí? También varía en función de la velocidad de giro, pero lo más resaltante es en función de la potencia de un motor. ¿Sí? Así que eso también habría que tener en cuenta, que el valor de la eficiencia que ustedes nos piden puede variar. ¿Sí? O sea que por ejemplo, motores de eficiencia de 96% para una potencia de 1 kilowatt, por ejemplo, es difícil que puedan encontrar, casi complicado. O sea, no existen, digamos, esos motores de 1 kilowatt, por ejemplo, que cumplan con niveles de eficiencia 95. ¿Sí? Así que eso también habría que tener en cuenta. ¿Qué más? Hasta ahí hemos visto lo que es respecto a las normas. ¿Qué normativas habla? ¿Qué normativas se tienen en los motores? Ahora vamos a ver la parte del tipo de ambiente, ¿sí? El tipo de ambiente que afectan normalmente a los motores, ¿sí? Normalmente en altitud, cuando ustedes llevan un motor para altura, por ejemplo un motor de 100 HP, en altura el motor normalmente pierde potencia. Llamémosle teóricamente pierde potencia, pierde torque en altura, o comúnmente lo que se llama se chupa el motor, ¿sí? Principalmente porque en altura la densidad del aire se reduce, la densidad del aire es menor, y es por eso que no permite una correcta refrigeración internamente en el motor, ¿sí? Es por eso que comúnmente lo que hacen los fabricantes es hablar de aplicar tablas de rateo, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes tienen un motor de 100 HP en altura, a 1000 metros, ¿sí? Ustedes quieren llevar ese motor del mismo de 100 HP a los 3000 metros, por ejemplo, ese motor ya
te va a dar nada más 84 HP. O sea, se va a ver reducido casi unos 16 HP menos, ¿sí? Esa es la potencia que te va a dar, ¿sí? Y para hacer el cálculo inverso, o sea, si yo quiero un motor de 100 HP acá arriba, lo que tengo que hacer es dividir 100 entre 84, aproximadamente te va a dar que yo en altura para yo tener esos 100 HP, yo necesito un motor más grande, o sea, un motor de 125 o 150, ¿sí? Principalmente trabajando con estas tablitas, con estos factores, ¿sí? Estos factores, por ejemplo, no es que saquen así al aire por experiencia, estos están basados en una fórmula, ¿sí? Estos están basados en una fórmula que, por ejemplo, nos da la normativa NEMA. La normativa NEMA te habla de temperatura raíz o temperatura interna del motor, ¿sí? Normalmente nosotros, al momento de operar un motor, sabemos cuál es la temperatura interna del equipo, sabemos cuál es la temperatura interna del motor. Esa temperatura interna es una, por ejemplo, a nivel del mar, es una a nivel del mar, y cuando ustedes llegan a altura, esa temperatura interna aumenta, o sea, siempre un motor en altura siempre va a calentar, ¿sí? Y ese calentamiento es lo que nosotros hacemos el cálculo para poder hacer el dimensionamiento de motores custom en altura, ¿sí? Pero normalmente estos valores porcentuales, o sea, cuánto, por ejemplo, cada 500 metros se aplica un factor de 4%, estos valores están basados en esta fórmula, en cómo varía la temperatura rise o la reducción de potencia en base a la altura, ¿sí? Así que eso es para tener un poco en cuenta. Igual, la temperatura de ambiente. La temperatura de ambiente también, de la misma forma, también afecta la potencia del motor. Si la temperatura ambiente normalmente por norma es 40 grados centígrados, la potencia del motor se mantiene al 100%. O en este caso, por ejemplo, llamémosle los 100 HP. Pero si la temperatura ambiente aumenta, por ejemplo, en unas acerías, en siderúrgicas, por ejemplo, ellos manejan niveles de temperatura de ambiente de 50 grados, 60 grados en algunos casos, ¿sí? O de repente bombas de incendio, donde van a estar en temperaturas de ambiente más elevadas, los motores también se van a ver afectados, ¿sí? Por ejemplo, en estos casos, 50 grados de temperatura ambiente, el motor va a perder una cierta potencia, ¿sí? Por ejemplo, ya no van a ser los 100 HP, ya te va a dar 93 HP, ¿sí? O de repente, si la temperatura ambiente es mayor, el motor también se va a ver normal, ¿sí? En esos casos, igual también habría que hacer un sobredimensionamiento del motor, sobredimensionamiento del equipo, o hablar ya de motores customizados, ya con un nivel de aislamiento superior para que pueda soportar estos valores de temperatura ambiente más elevados, ¿sí? Principalmente esos dos son lo que se puede mencionar. Otras características importantes también es el tema de la aplicación. El tema de la aplicación, si es que un motor, por ejemplo, va a estar sometido en gran cantidad de polvo, por ejemplo. ¿Sí? Va a estar sometido contra polvo fino, por ejemplo, en minería, por ejemplo, en cementeras, ¿sí? En industria de agregados, el polvo es bastante, que puede tratar de ingresar al motor por cualquiera de esos puntos, ¿sí? O de repente también en minería se habla de, por ejemplo, celdas de flotación, por ejemplo, sistemas de bombeo o manejo de pulpa, donde la pulpa, por ejemplo, está tratando de ingresar al motor en cualquiera de estos puntos. Puede ser a través del ventilador, de la caja de terminales o en cualquier punto donde haya siempre un posible ingreso. Zarandas vibratorias, chancadoras, o la industria, por ejemplo, la industria del papel, el tema de la pulpa también puede afectar el motor tanto en el lado de los rodamientos, en el lado de la carcasa, ¿sí? Para este tipo de ambiente donde es bien perjudicial las sustancias que están alrededor de los motores, se habla de grados de protección, ¿sí? Grados de protección o grados de protección IP, ¿sí? ¿Qué significa el IP? ¿Sí? El IP significa es un grado de protección que tiene como encerramiento el motor y qué tan protegido está el motor para el ingreso de partículas, ¿sí? El IP está dado por dos números, Por ejemplo, el IP 55, ¿sí? Hablamos de IP 55. El primer dígito nos habla de protección del motor contra sólidos, contra ingreso de sólidos. Puede ser polvo, piedras o polvos más finos, ¿sí? Pero es todo lo que es respecto al ingreso de sólidos, ¿sí? El segundo dígito nos habla de protección del motor contra el ingreso de agua, ¿sí? Puede ser agua
eh, por goteo, o sea, de repente unas salpicadoras de agua, o de repente chorros de agua en baja presión, mediana presión, o en algunos casos ya el motor en inmersión, o sea, bajo inmersión, bajo motores sumergibles de repente, ¿sí? Esa es la diferencia, digamos, en el segundo dígito. ¿Cuáles son las combinaciones estándar? Por ejemplo, acá están más o menos aproximadamente lo que significa cada dígito, cada código, cada dígito. Por ejemplo, hablamos de un grado de presión IP55, que es el estándar que se trabajan para todos los motores. ¿Sí? Por ejemplo, 55. El primer 5, ¿qué significa? Un polvo moderado. ¿Sí? Un polvo moderado, que es lo estándar que se trabaja en cementeras o en minería. ¿Sí? Y el segundo 5 significa chorros de agua en baja presión. ¿Sí? Chorros de agua en baja presión. ¿Sí? Esto es lo común, lo más estándar que ustedes van a encontrar. Por ahí hay algunos motores que también pueden encontrar que son IP44 o IP54. Son motores de menor grado de protección, pero ya son motores que de recomendación deben ser usados en ambientes más limpios, ambientes donde no hay mucha polución o chorros de agua, ¿sí? Que son los IP44 o 54. Y si ustedes quieren motores que tengan un mayor grado de protección, por ejemplo, para minería, no sé, industria del papel, donde el tema del ingreso de agua, pulpa puede ser perjudicial para el motor, en esos casos ya se habla de grado de protección IP56, IP56, donde es chorro de agua en alta presión, IP65, IP65, por ejemplo, ya es un polvo fino, ya es un polvo más fino, un polvo que se pega en la carcasa del motor y puede afectar la temperatura del equipo, o hasta un grado de presión IP66. ¿Sí? IP66 no es tan común en los motores, no es tan común en los motores. Existen algunos proveedores que ofrecen, digamos, este grado de protección, pero en el caso de motores IP66 no es tan usado porque IP66 es ya totalmente hermético, ya totalmente cerrado. Pero un motor totalmente hermético no existe, porque siempre va a tener una parte giratoria en el rotor que siempre va a ser que sea mínimamente abierto por ese punto, ¿sí? Pero no se habla de grados de protección IP66 para motores. Más que todo ahí es usado para lo que es tableros, encerramientos totalmente herméticos. Ahí se habla de grados de protección IP66, pero en motores sí se puede trabajar hasta 56, 65, o de repente ya si quieren mayor grado de protección puede ser los 69 o los 67K, ¿sí? Que son ya motores para inmersión, ya son motores mucho más especiales en este tipo de aplicaciones, ¿sí? Por ahí otra referencia que se puede trabajar es una comparativa con la normativa NEMA, ¿sí? Esta NEMA, en algunos casos ustedes habrán escuchado hablar de NEMA 4, NEMA 4X o NEMA 12. Estas comparaciones con NEMA NEMA también te habla más en lo que es tableros, encerramientos, ¿sí? Para motores comúnmente se habla solamente de grados de protección IP, ¿sí? No se habla tanto en normativa NEMA, ¿sí? Pero igual ahí es una comparación que ustedes pueden utilizar. ¿Qué más? Lo siguiente acá ya es el tema de la carga, ¿sí? La carga, digamos, que van a soportar los equipos o los motores, ¿sí? En relación a la carga, lo que nosotros pedimos siempre, uno es la potencia, ¿sí? La potencia es la que normalmente el fabricante de las máquinas, los ventiladores, las bombas, esta potencia, ellos van a definir con qué potencia van a requerir el motor. ¿Sí? Nosotros como suministradores no podríamos sacar, en este caso, la potencia, porque eso viene ya por el lado de los fabricantes, llámese, no sé, fabricantes de molinos, fabricantes de chancadoras, ellos ya nos dan estos datos de potencia, ¿sí? En base a fórmulas mecánicas, cálculos mecánicos, ¿sí? Pero en sí la potencia, ¿qué es? La potencia digamos, es la relación que existe de trabajo o fuerza durante un periodo de tiempo, ¿sí? Eso es la denominación de potencia. En el caso de motores, ya lo mencionamos un poco, se habla de potencia eléctrica. La potencia eléctrica está basada en voltaje y corriente, ¿sí? Ya hemos hablado un poco de voltaje, el voltaje de alimentación de la red, y la corriente, sí, la corriente es resultante. La corriente es una resultante entre ya la carga que va a operar el motor. ¿Sí? Esto ya es, no es que siempre, digamos, ustedes tengan un motor de 100 HP, ustedes tengan un motor de 100 HP, el motor de 100 HP ustedes lo arranquen en vacío, lo arrancan a cualquier tipo de carga, no es que siempre te va a estar dando la misma corriente, ¿sí? Esa corriente es variable. Por ejemplo, si acá la carga está al 100%, la corriente te va a dar el 100% de la carga.
pero de repente acá su carga es 50%, 20%, o de repente su carga es en vacío, la corriente se va a ver reducida, ¿sí? Se va a ver reducida y va a ser menor que la corriente laminada, ¿sí? Pero esa corriente sí es una corriente resultante en base a la carga, ¿sí? Y bueno, y el factor de potencia que sí es estándar, o sea, es común en cada tipo de motor, ¿sí? Ese sí es un valor constante, ¿sí? Luego tenemos internamente en el motor va a ingresar la potencia eléctrica, internamente se generan los campos magnéticos y a su vez los campos magnéticos van a generar giro en el rotor, pero esa interacción van a generar pérdidas tanto en ruido, pérdidas por calentamiento, pérdidas por vibración, distintos tipos de pérdidas que nos dan una sumatoria de pérdidas que a la salida nos van a hacer tener una potencia mecánica que va a ser menor a la potencia eléctrica, ¿sí? En sí, digamos, la formulita es potencia eléctrica, la potencia eléctrica es igual a la potencia mecánica más la sumatoria de pérdidas, ¿sí? Así que ese es el resumen o la relación que existe entre la potencia eléctrica y la potencia mecánica, ¿sí? La potencia mecánica es la que ustedes van a encontrar en la placa de datos de los motores, ¿sí? Y como lo mencioné también anteriormente, la potencia mecánica está dado por la velocidad de giro, que eso es lo común que ustedes van a medir sobre el eje del motor, velocidad de giro que está dado en RPM, y un dato bien importante que es el torque, ¿sí? El torque es importante en todas las cargas, en todos los motores, porque el torque nos va a garantizar, nos va a permitir garantizar que la carga que se tenga sobre el eje del motor pueda ser arrancada, pueda ser manipulada, pueda moverse la carga que se tiene en el motor, ¿sí? Por ejemplo, si fuera una carga bastante elevada, por ejemplo, una chancadora, por ejemplo, un molino, una carga de alta inercia o que requiere un alto torque, nosotros vamos a requerir como mínimo que el torque del motor sea mayor que el torque de la carga, ¿sí? Eso es lo mínimo que nosotros vamos a garantizar o tenemos que garantizar en el equipo, ¿sí? A veces ustedes, algunos fabricantes de equipos, a nosotros nos dan, por ejemplo, el tema del torque de la carga, ¿sí? Nosotros nos dan el torque, cuál es el torque de arranque o el torque de la carga, ya nosotros tenemos que dimensionar el motor en base a torques, ¿sí? En base a torque, más que en base a potencia, nosotros tenemos que dimensionar el motor en base a torque, ¿sí? Nuestro torque del motor que nosotros seleccionemos tiene que ser mayor siempre mayor que el torque de la carga, ¿sí? Para poder garantizar que ese motor se pueda mover sin problemas, ¿sí? Eso es lo que hay que tener en cuenta. ¿Qué más? Otro dato importante es el factor de servicio. El factor de servicio es qué tanto el motor puede soportar una mayor potencia o una sobrecarga durante un instante de tiempo, ¿sí? Es qué tanto puede soportar el motor una sobrecarga. Por ejemplo, se habla de factores de servicio 1 y se habla de factores de servicio 1.15, ¿sí? Por ejemplo, si se tiene un motor de 100 HP con factor de servicio 1, significa que ese motor como máximo te va a dar 100 HP, nada más. Y si se habla de factores de servicio, por ejemplo, de 1.15, y si el motor fuera de 100 HP, significa que el motor con máximo te va a dar hasta 115 HP, 115 HP, pero lo recomendable es que esa sobrecarga sea máxima por un minuto, ¿sí? Eso es lo recomendable para que la vida útil del motor no se vea disminuida o reducida, ¿sí? Porque si ustedes trabajan el motor a 115 HP de manera continua, a la larga la vida útil del equipo ya no te va a durar los 5 o 10 años, ya te puede durar hasta la mitad, de repente 2 años, 3 años, y ya el motor ya está, luego de ese tiempo ya está presentando fallas por calentamiento o por vibraciones, o ya el motor ya va a requerir pasar por servicio, ¿sí? Así que lo más recomendable es que si ustedes tienen un motor o piden un motor con factor de servicio 1.15, es que eso solamente sea usado de forma intermitente, ¿sí? Como dice acá, manejar sobrecargas intermitentes, por ejemplo, una chancadora. Una chancadora a veces la carga, las piedras se quedan trancadas, atoradas en un punto y el motor va a requerir dar una mayor sobrecarga, un mayor torque en ese momento, ¿sí? Aplique el factor de servicio y luego ya el motor ya sigue trabajando de manera normal, ¿sí? Ese es el factor de servicio. Otro punto importante son los rodamientos. Los rodamientos hablan de distintos tipos, pero acá voy a mencionar solamente 3 tipos de rodamientos. Rodamiento de bolas, rodamiento de rodillos y rodamientos aislados. ¿Cuándo utilizar cada tipo de rodamiento? ¿Sí? Estos son los más utilizados. Por ejemplo, el rodamiento de bolas.
Rodamiento de bolas, como se puede ver acá en la imagen, son rodamientos estándar, son los más estándar que existen en el mercado. Estos rodamientos normalmente internamente tienen unas villas, unas villas, y este motor es recomendable para acople directo. ¿Sí? Ustedes tienen acá el eje del motor y acá vienen con otro eje de la carga, vienen con un reductor o puede ser con una brida, pero la idea acá es que el motor sea acoplado de manera directa a la carga. ¿Sí? Ese es lo principal. Para eso es un rodamiento de bolas estándar. Luego, rodamiento de rodillos. Rodamiento de rodillos, ¿dónde se utiliza? Es más recomendable utilizarlo en este tipo de aplicaciones, cuando van con fajas y poleas, como este tipo. Normalmente sobre el motor se ejerce una polea, o se coloca sobre el eje una polea en el eje del motor, se coloca una polea en el eje de la carga. Entre polea y polea existe una cierta distancia, existe un cierto número de fajas y un tipo de fajas para todas las poleas. En este tipo de configuración, lo que se ejerce sobre el eje es una alta fuerza, una alta carga radial. ¿Sí? Una alta carga radial que si se utilizara el rodamiento de bolas estándar, en algunos casos, normalmente en potencias mayores a 100 HP, 150 HP, estos rodamientos de bolas no podrían soportar esa carga radial. ¿Sí? Es por eso que se recomienda estos rodamientos de rodillos que, si se dan cuenta, tienen un mayor área, tienen una mayor área de contacto. Es una superficie plana, que esto nos permite soportar mayores, cargas radiales y tener un mayor tiempo de vida útil en los motores. ¿Sí? Eso es lo más recomendable para este tipo de aplicaciones. Si no, si utilizan un rodamiento de bolas, podría ser que el motor falle en un corto tiempo. ¿Sí? Y por último, el rodamiento aislado. El rodamiento aislado es recomendado cuando el motor va a trabajar con variador de frecuencia. ¿Sí? Lo que ocurre con el variador de frecuencia es que inyecta corrientes parásitas. Inyecta corrientes parásitas sobre el motor. Esas corrientes parásitas pueden circular alrededor de la carcasa del motor, del rodamiento, del rotor, circulan a través de la carcasa y en algún punto van a llegar a chocar con los rodamientos. Al momento que chocan con los rodamientos, en las villas, en las canastillas, se van a generar vibraciones. Se generan vibraciones y esas vibraciones a la larga van a generar estos surcos o pequeñas grietas sobre la pista de rodaje. A la larga estas vibraciones también van a generar calentamiento. Van a generar calentamiento y lo que van a hacer en el rodamiento es que se deteriore. Se deteriore, se malogre y bueno, y el motor salga de funcionamiento. ¿Sí? Para esos casos lo que se recomienda es rodamientos aislados que tengan en la parte externa de la pista, tengan un cerámico. Tienen un cerámico que lo que hace es, se coloca en la parte posterior del motor y hace cortar el circuito. ¿Sí? Esta línea naranja que está acá, esta línea naranja que existía, que son las corrientes parásitas, se colocan los rodamientos aislados, corta el circuito y prácticamente estas corrientes desaparecen. Estas corrientes desaparecen o se minimizan y ya son tan pequeñas que ya pueden fugar a través del portaescobilla o a través de la puesta a tierra del motor. ¿Sí? Pero ya esa es la función de un rodamiento aislado y también es recomendable para potencias grandes, para potencias a partir de 125, 150 HP en adelante, donde las corrientes de parásitas son mucho más elevadas. ¿Sí? Así que esos son los tipos de rodamientos que existen que se pueden recomendar. ¿Qué más? Otra característica importante es el tema del torque. El torque o la carga del motor. Normalmente existen uno, dos, hasta tres tipos de carga, digamos, de tipo de carga en los equipos. Normalmente, la primera, el torque variable. Torque variable significa que en el arranque la carga, digamos, no va a ser tan pesada. ¿Sí? Por ejemplo, en el arranque, acá está la velocidad. A medida que arranca el motor arranca, la carga arranca y va creciendo la velocidad, va aumentando la velocidad. Y el torque, si se dan cuenta, el torque de la carga también es bajo. Al momento de arranque es prácticamente cero y después se va incrementando, y va a alcanzar su torque nominal. ¿Sí? Si se dan cuenta, en estos casos, este tipo de cargas son cargas livianas, no son cargas tan pesadas. Cargas livianas, por ejemplo, ventiladores centrífugos, que van a girar solamente aire. Ahí el aire, digamos, no es tan pesado, es algo más estándar. Luego, bombas de agua, ¿sí? Bombas de agua o bombas centrífugas, ¿sí? Donde el torque, digamos, la carga, no es tan pesada tampoco, ¿sí? Como van a manejar solamente agua, un fluido simple, nada más ligero, el torque, digamos, de la carga es baja, ¿sí? Velocidad cero, la carga también es cero y a medida que aumenta la velocidad, la carga aumenta, ¿sí? Esta es la carga más estándar que puede existir, ¿sí? Pero para eso se tiene que hacer el dimensionamiento de los motores.
Y la carga más crítica, digamos, una carga, la más crítica que se puede tener es la carga de torque constante. Si se dan cuenta, a diferencia de la carga anterior, acá la carga, digamos, comenzaba desde velocidad cero y de ahí iba aumentando poco a poco. Pero en este caso, si se dan cuenta, desde el inicio, desde que el motor está apagado, que desde que la carga está detenida, ya la carga ya te está pidiendo un 100% de todo el torque. 100% de todo el torque o está cargado al 100%. ¿Sí? Y a medida que el motor va arrancando, el torque que te va a pedir la carga también va a ser elevado. ¿Sí? Así que para estos casos sí es algo más crítico. En estos casos sí tenemos que dimensionar un motor con un alto torque, o sea, prácticamente un motor que su torque interno del motor esté por encima de esta curva, esté por encima de esta línea recta, a diferencia de acá que el motor yo podría dimensionar un motor con un menor torque, un menor torque en este caso en el arranque. ¿Sí? Pero para eso se tiene que tener en cuenta bien qué tipo de carga vamos a mover. Si es una carga variable, llámese carga variable, carga ligera, carga liviana, o también una carga cuadrática, ¿sí? Que normalmente son bombas y ventiladores centrífugos. O carga constante. En carga constante sí está prácticamente el 100% del resto de cargas, llámese, no sé, faja transportadora, chancadora, molino, cargas más pesadas. ¿Sí? Y por último tipo es el tema de potencia constante. ¿Sí? Potencia constante ya es un poco más especial esta aplicación. Por ejemplo, acá cuando el motor tiene velocidad cero, acá la carga prácticamente es mucho más elevada y a medida que el motor va arrancando, va agarrando la velocidad, la carga se va reduciendo. La carga se va reduciendo hasta llegar a un punto que ya en su velocidad nominal la carga es bastante baja. Por ejemplo, estas aplicaciones son de taladros. Por ejemplo, si se imaginan un taladro al momento de hacer agujero en cualquier punto, al momento de arrancar, el taladro prácticamente tiene que romper toda la pared, tiene que romper todo el metal para comenzar, o sea, con un alto torque, y cuando ya hizo el agujero, ahí ya la carga se va a ver reducida, porque ya está corriendo, se encuentra con menor resistencia respecto a la carga. ¿Sí? Este es un similar a lo que es una aplicación de torque constante. ¿Sí? Lo más común que vamos a encontrar van a ser torque variables y torque constante. ¿Sí? Eso es prácticamente las cargas más comunes que se van a encontrar en el mercado, lo que ustedes tienen que reconocer y saber qué tipo de motor van a ir para qué tipo de carga. ¿Sí? Tipo de carga, esto ya es con respecto a motores NEMA. Por ejemplo, hablamos de torque con diseño NEMA A, NEMA B, NEMA C, NEMA D, hasta NEMA E. Básicamente te hablan del tipo de torque o el torque de arranque que van a tener cada motor respecto a la curva de torque. ¿Sí? Por ejemplo, lo estándar son motores con diseño NEMA B, diseños con NEMA B que pueden arrancar con 150% de torque y alcanzan un valor de torque máximo de 250%, o el diseño NEMA A, que igual arranca con 150%, llegan hasta 250% de sobrecarga. Sí, pero acá lo estándar es diseño NEMA A o diseño NEMA B. Ya los diseños NEMA C, NEMA D ya están un poquito dejando de fabricarse, ya son pocos los motores que trabajan con ese tipo, pero igual también se puede vender como opción. ¿Sí? Ahí vamos corriendo un poco. Bueno, torque de arranque. También este punto le llaman torque de rotor bloqueado o torque de arranque. ¿Sí? Torque mínimo. Normalmente el motor siempre, al momento que empieza a arrancar, siempre va a haber un decaimiento del torque o se va a frenar un poco el motor. Luego alcanza un torque máximo. En este punto ya el motor se empieza a acelerar, acelera, llega a un torque máximo y de ahí acelera hasta que llega hasta un torque nominal. ¿Sí? Este es el torque nominal que normalmente ya va a trabajar con la carga, ya va a hacer, digamos, que la carga se mueva de manera constante. Pero en el arranque lo que se va a tener en cuenta es estos puntos, ¿sí? Los torques de arranque o torque de rotor bloqueado, como se denomina. Otro punto importante son qué tipo de cargas, qué tipo de arranques existen, ¿sí? Normalmente en los motores se hablan de, los más comunes son los 4 tipos de arranques convencionales. Arranque directo, arranque por estrella triángulo, arranque con soft starter y bueno, y lo que actualmente es utilizado bastante, el arranque con variador de frecuencia, ¿sí? El arranque directo significa que el motor va a arrancar de manera directa de la red con una cierta corriente elevada y con un cierto torque en el arranque. ¿Sí? Va a arrancar, por ejemplo, relacionado a la corriente, va a arrancar en esta línea, va a arrancar y va a llegar hasta una corriente nominal. Con respecto al torque, también el torque va a arrancar
lleva esta curva, que esta curva es característica, y va a llegar acá a un torque nominal. ¿Sí? Este es si fuera el motor en arranque directo. Acá lo que se quiere obtener como ventaja en los otros tipos de arranque, primero es el ahorro de energía o el ahorro de corriente. Sí, prácticamente la principal característica que se quiere obtener con este tipo de arranque es reducir lo que es principalmente la corriente. ¿Sí? Acá, por ejemplo, el motor arrancaba con, no sé, con 650% de corriente de arranque, por ejemplo, y acá lo que se va a querer es reducir ese consumo. Por ejemplo, en arranque estrella-triángulo, en arranque estrella en este punto, la corriente prácticamente se va a ver reducido al 33%, ¿sí? Al 33% de la corriente de arranque. ¿Sí? Ese es en un arranque estrella-triángulo. Pero ¿qué problema hay con el arranque estrella-triángulo? Es que así como te reduce la corriente, también te reduce el torque. ¿Sí? También te reduce el torque y eso puede ser perjudicial en cargas de alta inercia o cargas pesadas. ¿Sí? Pero bueno, eso es más recomendable, por ejemplo, para potencias pequeñas o cargas, por ejemplo, de torque cuadrático, ¿sí? O bombas centrífugas, ventiladores centrífugos, cargas no tan pesadas. Porque normalmente la de torque cuadrático, la carga comienza acá y comienza así bien baja y ya de acá se estabiliza. Pero si fuera una carga elevada, la carga elevada podría estar en este punto y el torque del motor a veces no podría mover esa carga elevada. ¿Sí? Así que habría que tener en cuenta dónde utilizamos este tipo de arranque. ¿Sí? Luego venimos con el soft starter. El soft starter o arranque de estado sólido. ¿Sí? El soft starter ya es un control respecto al voltaje. Acá, respecto a la corriente, lo que hace el soft starter es te regula el voltaje, y de acuerdo a esa regulación de voltaje te regula el valor de corriente. ¿Sí? Pero, ¿qué problema hay en ese punto? Es que así como te va regulando la corriente, también te regula el torque del motor. ¿Sí? También te regula el torque del motor. Y para esos casos sí tenemos que dimensionar bien el soft starter, porque si fuera igual una carga liviana, un ventilador, una bomba, no habría problema, lo puede mover sin problemas. Pero si fuera una carga más pesada, llámese una faja transportadora, una chancadora, dependiendo de la cantidad de carga que esté relacionada en el arranque, ahí sí habría que dimensionar bien el soft start en este caso, ¿sí? Y por último, y podría ser de repente lo más recomendable, es arrancar un motor con un variador de frecuencia. ¿Sí? Lo que hace el variador de frecuencia es, respecto a la corriente, prácticamente la corriente te limita de las 6.5 veces de corriente en el arranque, te la puede limitar a 1.5 veces o 2 veces la corriente en el arranque. ¿Sí? O sea, tienes un gran ahorro al momento de operar el motor en el arranque principalmente. Y respecto al torque, prácticamente el valor de frecuencia, el 100% del torque, o sea, el 100% del torque máximo, puedes hacer que lo tengas en el inicio, a velocidad cero. ¿Sí? Esa es la ventaja del variador, que el 100% del torque máximo puedes llevar al inicio y puedes arrancar con un torque de arranque en el motor bastante elevado. ¿Sí? Que nos permiten mover cargas pesadas, llámese chancadoras, fajas, o sea, cargas bien pesadas. ¿Sí? Así que lo más recomendable por ahí puede ser trabajar con un variador, pero claro, el variador tiene muchas múltiples ventajas que por ahí el costo, digamos, de ese equipo puede ser un poco más caro. Ya si se requiere un proyecto que sea algo más económico y no haber, por ejemplo, variación de velocidad, ya se puede volar un soft starter o de repente un estrella triángulo para potencias pequeñas. ¿Sí? Así que vamos corriendo un poco. Clase de aislamiento. Clase de aislamiento lo que significa es qué tanto el bobinado puede soportar la temperatura máxima. ¿Sí? Por ejemplo, hablamos de bobinado clase F. Bobinado clase F significa que el motor internamente como máximo va a soportar hasta 155 grados. Bobinado clase H significa que el motor como máximo internamente en el motor va a soportar hasta 180 grados. ¿Sí? Eso nada más significa el tipo de aislamiento. ¿Sí? ¿Qué tanto el bobinado va a soportar incremento de temperatura? ¿Sí? Y otro término importante es el rise. Es el rise del motor. El rise, digamos, es la diferencia desde que el motor está prendido, desde que el motor alcanza su potencia nominal o su temperatura nominal, que en este caso puede ser 100, y restamos con la temperatura de ambiente. La temperatura de ambiente puede ser 40 grados o 20 grados, 25 grados. Esa resta, 100 menos 40, nos va a dar un valor. En este caso, para este motor, por ejemplo, va a ser 60 grados. ¿Sí? Esto, digamos, es el rise o incremento de temperatura.
Lo mejor para un motor es que el motor en su temperatura de operación esté trabajando en estos valores. Puede estar trabajando, no sé, acá en 40 grados, 50 grados, 60 grados. O sea, más lejos de la temperatura máxima del bobinado. O sea, mientras esté trabajando en este punto, es mejor para un equipo. En cambio, si un motor está trabajando en este punto de acá, o sea, prácticamente en un raíz F, significa que el motor está trabajando casi muy caliente. Sí, está trabajando bastante caliente, que va a llegar a un punto de casi 155 grados. Lo malo, digamos, que trabaje tan cerca a este valor, es que ese motor, la vida útil de ese motor se va a ver reducida. O sea, ya no te va a durar los 10 años, 8 años, sino puede durarte 2 años, 3 años, porque el motor está trabajando más caliente de lo normal. ¿Sí? Así, pero ese es más importante. Mientras trabaje más lejos del valor máximo, o sea, en estos puntos, es más recomendable para un motor. ¿Sí? ¿Qué más? A ver, vamos corriendo porque nos falta poco. Factor de potencia. Sí, factor de potencia nada más es la relación que existe entre la potencia activa que es en kilowatts, entre la potencia aparente. ¿Sí? En sí la potencia reactiva, por ejemplo, es necesaria para lo que es la magnetización del motor. ¿Sí? Internamente, en ese juego de campos magnéticos que se va a generar internamente en el motor, lo que nosotros consumimos, lo que nosotros pagamos o vemos en el consumo de eje del motor, es en la potencia activa. ¿Sí? Eso es lo que nosotros utilizamos. Pero hay una potencia reactiva que no se utiliza en los equipos, no se utiliza en la carga, en la aplicación, pero en sí es necesaria para hacer el movimiento del equipo, movimiento del motor, generar los campos magnéticos, y en algunos casos sí se llega a pagar, digamos, dinero por el consumo de energía reactiva. Sí, es por eso que varios de los clientes tratan de esta energía reactiva minimizarla con el tema de condensadores, capacitores, hay ciertos equipos que se utilizan para tratar de esta energía reactiva, tratar de ser mínima para que el consumo en total de una empresa sea menor. ¿Sí? Pero en sí, el factor de importancia es bastante importante para el funcionamiento de un equipo. No tanto de repente para cálculos de torque, cálculos de corrientes, pero es más que todo es necesario para que el motor pueda trabajar sin problemas. ¿Sí? ¿Qué más? A ver, seguimos corriendo. Estos ya son temas de enfriamiento. Normalmente existen distintos tipos de carcasas. ¿Sí? Hablamos de TFC, TAO, TBC. Lo más estándar son los TFC, un motor normalmente cerrado, ¿sí? Y autoventilado. Y el término TEBC son los motores con blower. ¿Sí? Motores con blower o ventiladores adicionales que lo que hacen es refrigerar el motor externamente. ¿Sí? Ese es más común cuando el motor trabaja con un par de frecuencia y trabajan a velocidades menores al 50%. Ahí se recomiendan motores con blower instalado. ¿Sí? Otro tipo de motores son motores sin ventilador, así que y aún así no se calientan los motores, y motores refrigerados por el ambiente, los TEAO. Estos motores son más usados para lo que es sistema de ventilación subterránea en mina. Ahí se utilizan los motores, los TEAO, que siempre están refrigerados por el aire que va a circular en el ambiente. ¿Sí? ¿Qué más? Posiciones de montaje. Posiciones de montaje, por ejemplo, ya hemos hablado un poco al inicio. Normalmente en los motores NEMA se hablan de montaje F1, que significa que la caja también está a la izquierda, visto del lado de acople, pero también se habla de posición a la derecha, posición en la parte superior, o de repente el motor está en posición vertical, eje hacia arriba o eje hacia abajo, ya tienen distintos códigos, ¿sí? Pero lo estándar que se maneja en los motores, lo más común que van a encontrar, son motores en posición F1. Sí, pero este es más que todo tema de codificación. Otro dato importante en los equipos son los frames. ¿Sí? Los frames también es importante para poder garantizar la intercambiabilidad en sus máquinas o en sus equipos. ¿Sí? Por ejemplo, estos frames ya están normalizados. Por ejemplo, se hablan frame 145, frame 184, frame 215. Todas estas medidas ya están estandarizadas. Estas medidas ya nos dan distintas dimensiones. Por ejemplo, en un motor lo principal que hay que garantizar es el diámetro del eje. Eso es importante al hacer una migración. Longitud del eje, qué tan largo es el eje del motor. Distancia entre agujeros de la base, la medida 2F, eso también es importante para garantizar el montaje. Distancia E más E, distancia 2E, también es importante para hacer migrar la base.
otra medida es importante es el frame o la altura del centro del eje a la base, de la altura del centro del eje también es importante. Y por último, pero lo que algunos clientes no verifican, es la distancia entre el primer agujero de la base hasta el comienzo del eje, la medida BA. ¿Sí? Esa medida también es importante para hacer la migración, porque nos garantiza, digamos, que el acople, el reductor o la brida tenga la misma distancia, para que el eje no quede muy corto o de repente no quede muy largo, y garantizando que se cumpla con las mismas dimensiones, podemos garantizar que acá el acople esté en la misma posición, por el nuevo motor que ustedes quieran mirar. Sí, pero como mínimo, esas 5 dimensiones ustedes pueden garantizar de acuerdo al frame del motor. ¿Sí? Ese es un dato importante. Y para ir terminando, las letras de rotor bloqueado. Las letras de rotor bloqueado lo que nos indican, esto ustedes van a encontrar en la placa de datos, es qué tanta corriente, qué tanta corriente en el arranque va a tener ese motor. ¿Sí? Ese es un porcentaje de corriente. Por ejemplo, si ustedes tienen un motor, no sé, con código G, un motor con código G, letra de rotor bloqueado G, significa que ese motor en un promedio está consumiendo aproximadamente un 600% de la corriente nominal, pero en el arranque. ¿Sí? En el arranque, digamos, puede llegar hasta, si la corriente nominal es 100 amperes, por ejemplo, la corriente nominal en este punto, y en el arranque ese motor va a entrar con 600 amperes, lo que significa que te va a consumir bastante corriente y por ende el consumo de energía va a ser mayor. ¿Sí? Eso habría que tener en cuenta. ¿Qué más? Esto está dado en la placa, pero esta tablita ustedes la pueden utilizar para poder hacer sus ahorros de seteo de equipo, seteo de corriente en esto. ¿Sí? ¿Qué más? Para ir terminando, lo que son accesorios. Accesorios, por ejemplo, que se tienen en los motores RTDs, tanto en bobinas, en rodamientos, termistores, space heater, sellos, encoder, para motores de media tensión, por ejemplo, para rayos o capacitores. ¿Sí? Eso también es importante. Por ejemplo, los RTs sirven para medir temperaturas tanto en bobinado como en rodamientos. Termistores, termostatos son para proteger el motor a temperaturas máximas. ¿Sí? Puede ser, no sé, 155 grados o 180 grados, dependiendo del tipo de aislamiento. En cambio, un RTD sí te va midiendo constantemente la temperatura durante un periodo de tiempo mucho más continuo, más elevado. ¿Sí? Resistencia a calefactoras previene el motor contra humedad o para debilitar el aislamiento del motor. ¿Sí? Ese es normalmente cuando el motor va a estar almacenado, ahí se recomienda ese tipo de accesorios. ¿Sí? Sellos principalmente para proteger los rodamientos, protegen los rodamientos contra el ingreso de polvo, agua, pero más que todo es para proteger lo que son los rodajes. ¿Sí? Encoder, como vemos en este punto, los encoders sirven para medir la velocidad de giro del motor. Normalmente puede ser en aplicaciones de bobinadoras, ascensores, grúas, donde ustedes tienen que controlar efectivamente la velocidad de giro del motor, la velocidad del motor. En este caso ya se controla mediante los encoders para saber a qué velocidad está girando el equipo. ¿Sí? Y para lo que son motores de media tensión, ya los pararrayos, para prevenir descargas sobre los motores, o sobrecarga, digamos, sobrevoltaje sobre los equipos, ya se utilizan lo que son los surge capacitor, o también hay las resistencias de aislamiento también que van a proteger, en este caso, el motor. ¿Sí? Eso principalmente son los accesorios. Como resumen, ya para terminar, nos hemos excedido un poco la hora. Dato de placa, todo lo que hemos hablado, por ejemplo, hasta ahora, vamos a poder encontrar en la placa de datos del motor. ¿Sí? Por ejemplo, potencias, voltajes, bueno, corriente, como lo mencionamos, son las resultantes del voltaje y la frecuencia. Estos datos ya son calculados mediante la fórmula que hemos mencionado. RPMs, esta es la velocidad, por si acaso, esta es la velocidad nominal de giro. Perdón, esta es la velocidad real de giro, porque aparte está la velocidad nominal. La velocidad nominal, por ejemplo, puede ser 1800. Bueno, es 1800. ¿Sí? Y la velocidad real que va a girar ese motor va a ser menor. Puede ser 1750, 1760, 1777. Eso depende del deslizamiento que va a tener el motor. ¿Sí? Pero nominalmente van 3600, 1800 o 1200. Pero real, ese sí es un poco variable, no es exacto para todos los motores. ¿Sí? Frames, ¿qué más? Frecuencias, factores de servicio, prácticamente todo lo que hemos mencionado acá está, por ejemplo, el código rotor bloqueado, es lo que ya hemos mencionado en los slides anteriores. ¿Sí? Por ahí algo que los tipos de rodamientos nada más. Tanto en NEMA, estas son una placa NEMA como una placa IS.
Sí, eso sería. Ya para terminar, resumen, ¿qué datos nosotros les pedimos para que ustedes puedan hacer una correcta selección? Potencia, velocidad, voltaje, tipo de acople, tipo de arranque. Eso es lo mínimo que nosotros le vamos a pedir para hacer la selección de los motores. Acuérdense de eso, potencia, velocidad, voltaje, sin eso no podríamos cotizar. Y adicionalmente acople y arranque, para ya hacer algo un poquito más efectivo, para ya dimensionar el motor de una mejor manera. Aparte, ya otros datos que se pueden pedir, ya es el frame, para poder garantizar el tema de la intercambiabilidad mecánica, eficiencia, el nivel de eficiencia que ustedes requieren, la altura de operación sobre el nivel del mar y la temperatura del ambiente, esto ya es para si necesita el motor derratear o si necesita el motor validar para altura, y otros datos que por ahí de repente no son primordiales, no son indispensables, pero por ahí son importantes para ya hacer una selección un poquito más fina y digamos no estar sobredimensionando tanto el motor y no poner de repente no ser algo más, un poco con riesgo, sino ya con esto se afina la selección. Ya lo que es el factor de servicio, bueno, la frecuencia si es normal, la clase de aislamiento que van a requerir, el tipo de encerramiento que tiene el motor. Estos son datos que a veces ya de repente no lo tiene el cliente, pero ya se puede ir conversando o definiendo en base a la aplicación. Ya ustedes nos dicen la aplicación y nosotros podemos ir recomendando qué factores de servicio pueden necesitar, qué tipo de clase de aislamiento, qué tipo de rodamiento se puede recomendar. Pero estos datos ya más que todo van por el lado de la aplicación del motor. ¿Sí? Eso sería. Nos queda un poquito corto el tiempo, pero bueno, ahí hemos terminado. No sé si tendrán alguna consulta, Diego, habrá alguna consulta eh, alguna duda que habrá quedado. Edgar, ¿qué tal? No, por ahora no hay alguna consulta. No sé si tengan alguna consulta para realizar, por favor, ahí en el apartado de chat o en el apartado de preguntas pueden realizarla. Sí, ha quedado todo claro. Sí, como le digo, esta información es básica, no es información tan técnica, es información básica y por ahí es importante que conozcan para los distintos proyectos que ustedes manejen. Así que la presentación está colgada en la mano derecha de la plataforma. Ahí está como webinar consideraciones de motores, ahí la pueden descargar. Igual, aparte les he colocado un paper, que es el paper de Baldor, que nos habla de información técnica desde la básica, de potencia, velocidad, voltaje, hablando un poco de eficiencias, consumo de energía, fórmulas, por ejemplo, para el tema de sistema de bombeo o información, por ejemplo, para áreas clasificadas. Ahí también está en ese manual que les estoy compartiendo por ahí para que ustedes puedan tener un poco más de información, por ahí entender un poquito más el mundo de repente de los motores, que es bastante amplio. Y bueno, en esta presentación he querido hacer algo resumido para que por ahí lo mínimo que puedan tener. Así que es importante, digamos, que tengan, digamos, esa información. A Sí, ver, a ver, Edgar, justo hay sí. una pregunta. Nos pregunta Olger Fernando, ¿cuál es el plan de mantenimiento de un motor eléctrico? El plan de mantenimiento. Sí, en el tema de motores, lo que nos dicta el manual de mantenimiento de un motor, principalmente es mantenimiento en los rodamientos, mantenimiento en el bobinado. Eso es lo principal. Eso debido a que prácticamente en el mundo de los motores, las fallas que más comúnmente se producen es mantenimiento en esos dos puntos. Mantenimiento de rodamientos, lo que hay que proteger rodamientos y bobinado. Para el tema de rodamientos, el mantenimiento se da en base a la lubricación de los rodajes. ¿Qué tanta cantidad de grasa se echa en los rodajes? ¿Cada cuánto tiempo se debe echar la grasa? Eso nos indica el manual de mantenimiento. Normalmente el tiempo es variable, depende de la velocidad del motor, depende de la potencia del motor y depende del tipo de ambiente. Puede ser un ambiente con alto grado de polución, un ambiente con temperatura un poco más elevada, ya ese tiempo es variable. Normalmente la grasa se puede echar cada 6 meses, si es un ambiente con alta polución puede ser cada 2 meses o cada 3 meses. Eso es variable, pero ese sí es importante para que el motor pueda garantizarse que pueda vivir, no sé, sus 8 años, 10 años de tiempo de vida útil en la expectativa. Sí, ese es uno en los rodamientos. Y otro en el bobinado ya es la medición constante de la resistencia de aislamiento. ¿Sí? La resistencia de aislamiento que normalmente
las tablas nos dan ciertos valores, normalmente es a partir de 5 megaohms ya por lo menos ya el motor ya se considera que está en un correcto, con un corriente megado, ¿sí? Valores menores a ellos si es mucho más bajo, ya se necesita que el motor pase por algún tipo de servicio o revisión del equipo, ¿sí? Pero normalmente el megado de los motores es bastante importante, tanto al momento que el motor está almacenado, por ejemplo, si el motor está guardado, la resistencia de aislamiento se ve debilitada, se ve baja, ¿sí? Y para eso ya no sería posible arrancar el motor porque al final le puede presentar un tema de cortocircuito, un corte y al final terminas malogrando el motor, ¿sí? Así que también es importante hacer el megado de los equipos si el motor va a estar parado durante cierto tiempo y bueno, y aparte ya las pruebas de rutina, que puede ser pruebas en vacío, pruebas en cortocircuito, las pruebas de vibraciones. Vibraciones también es importante, tanto si el motor está parado, está en vacío, o si el motor, digamos, está operando con carga, también es importante hacer ese tipo de pruebas. Sí, así que sí es un listado de varias pruebas que se pueden hacer, pero es importante que los clientes, los usuarios sigan todo lo que nos indique el manual para que garantizar que la vida útil del motor se extienda. Eso sería. ¿Habrá alguna consulta, algo adicional? Sí, a ver, Marcial Frank Maldonado Porras nos pregunta, ¿cuánto de torque de más debe tener el motor con respecto al torque de carga? Es recomendable tener una cierta holgura. Normalmente el, el torque, ese puede ser en el arranque, puede ser un 15%, 10 a 15%, pero ese ya depende acá está. Acá está. Por ejemplo, la carga puede estar acá. O sea, la carga normalmente puede estar acá. El peor caso, por ejemplo, es que sea el 100%. ¿Sí? Acá está la carga. ¿Sí? La carga. En este caso, el motor, por ejemplo, mi motor puede ser un diseño NEMA-B, un diseño NEMA-B, mi torque, digamos, va a arrancar con este punto, 150, pero de ahí tienen que tener cuidado con este torque mínimo, porque este torque mínimo sí se puede acercar, digamos, al torque de la carga, se puede acercar a este punto, es el torque de la carga, está algo lineal. ¿Sí? Este torque mínimo puede acercar. Esta diferencia, por ejemplo, puede ser, eh, lo ideal es que esté bien holgado, lo ideal es que esté bien holgado, pero puede ser un 10, un 15%, ¿sí? Un 10, un 15% para que haya una cierta diferencia. No vaya a ser que haya una caída de tensión, no vaya a ser que haya, no sé, con el variador de frecuencia baje un poco el torque o de repente con el mismo soft starter. Depende con el mismo soft starter, de repente va a querer regular la corriente, pero el torque también va a haber reducido, así que tienen que tener una ligera holgura. ¿Sí? Así que yo diría que un 15% estaría bien, ¿sí? Pero en lo que es baja tensión normalmente son bien holgados, o sea, su torque puede estar en este punto, como verán acá, está acá, o sea, sí es bastante elevado. Lo más crítico es en media tensión. En media tensión, como son motores mucho más grandes, ahí sí es fino, es bien fino, digamos, el tema de esta diferencia. Porque si nosotros sobredimensionamos el motor de media tensión, sobredimensionar un motor de media tensión, sí, pucha, cuesta dinero, o sea, te puede salir un motor mucho más grande que te puede costar, no sé, $10.000, $20.000 más caro. Así que en baja tensión por ahí son más soldados, pero lo más crítico es en media tensión. ¿Sí? Ese sería. ¿Habrá alguna consulta, Diego? Sí, tenemos otra consulta de Víctor Linares. Nos pregunta, ¿hasta qué frecuencia puedo llevar al motor con el variador? ¿Se puede llevar hasta 90 o 120 Hz? Eso es variable, eso es variable, depende del tipo de motor. Por ejemplo, los motores estándar están preparados hasta el 100%, hasta el 120%, o sea, no es mucha largura en los motores estándar, ¿sí? Pero hay unos motores que son motores exclusivos para uso con variador de frecuencia. Esos motores, por ejemplo, sí pueden trabajar hasta 90 Hz, que son casi un 150%, o hasta 120 Hz, que son 200%. ¿Sí? Esos motores, para uso con variador, o que también llamamos los inverter duty pueden trabajar hasta ese rango de frecuencia sin problemas, ya porque el bobinado, bueno, el bobinado también se prepara para uso con variador de frecuencia y principalmente lo que es los rodamientos. Acá en el motor la limitante son los rodajes, porque si un rodaje, por ejemplo, tú tratas de operarlo a mayor velocidad o a mayor frecuencia, a mayor giro los rodamientos,
De repente en un motor estándar el rodamiento no estaba preparado, no estaba diseñado y quieres llegar hasta esos 90, 60 Hz, 120 Hz, el rodamiento no te va a aguantar y va a presentar sobrecalentamiento. En cambio, un inverter duty sí te puede aguantar estos valores. Igual si esos valores fueran mucho más elevados, ya se tendría que hacer un dimensionamiento, una customización del motor. Sí, pero como les digo, ese es variable dependiendo del tipo de motor, pero sí hay tipos de motores que pueden llegar hasta esos valores, hasta los 90 o 120 Hz. Sí, Edgar, todavía ya no hay una consulta adicional. No sé si ya vamos terminando. A ver. Sí. Bueno, más bien agradecer a todos por su presencia. Gracias para, por esta presencia en este nuevo webinar. Igual síganos en la página de Precisión, en las redes sociales en Facebook o en LinkedIn o con su contacto en Precisión para poder tener mayores novedades de próximos webinars que siempre damos en las distintas líneas de productos que manejamos. Así que es importante su presencia y bueno, su feedback en este tipo de presentaciones. ¿Sí? Por mi parte eso sería todo y bueno, gracias a todos por su presencia. Gracias, Diego. Ok, muchas gracias a todos igualmente, que estén bien. Muchas gracias, Edgar. Listo, gracias, chao, chao.